El tema que tenemos para esta noche es los 5 sentidos espirituales y nos vamos a referir al sentido del tacto. Yo quiero que entendamos, para aquellos que no estuvieron en la primera, que así como nosotros tenemos 5 sentidos naturales con los cuales nosotros nos contactamos con el mundo exterior, también tenemos 5 sentidos espirituales con los cuales nosotros nos contactamos con el mundo espiritual. La Biblia nos dice que los sentidos nuestros deben de ser ejercitados. Si nuestros sentidos no son desarrollados, entonces nosotros vamos a tomar decisiones erróneas. Porque cuando tenemos los sentidos desarrollados o ejercitados, vamos a tener entonces el discernimiento espiritual para poder entender lo que es bueno y poder entender lo que es malo. Por eso, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 14, si usted tiene la palabra del Señor, tómala por favor, dice, pero el alimento sólido, o sea, el alimento fuerte. Ustedes saben que los niños, mientras están en la edad de infante, lo que se le da es lechita, se le da leche. Y los niños, pues, eso es lo que desean, y eso es lo que los nutre. Y por eso lloran, por eso dijo el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Esta palabra está limpia, es pura y sin mácula. Es la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos da a nosotros crecimiento? Diga conmigo, la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no podemos discernir, no podemos entender la palabra del Señor, no tenemos revelación de ella, entonces no vamos a poder crecer y por ende no vamos a tener el conocimiento pleno que como creyente nosotros debemos de tener para cumplir nuestros propósitos eternos. Es ahí donde Dios comienza a declararnos, donde Dios comienza a enseñarnos, a capacitarnos y a guiarnos cuando tenemos nuestros sentidos desarrollados. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Hacía todas las cosas que concierne a un niño. Pero cuando ya yo crecí, dejé las cosas que eran de niño. Eso significa que hay un proceso espiritual en cada uno de nosotros. Venimos al Señor y somos niños espirituales. Pero no nos vamos a quedar como niños. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos mantenemos como niños, estamos perdiendo lo mejor del Señor. Es más, dice Gálatas capítulo 4, que mientras el heredero, y todos los que estamos aquí somos herederos, es niño, en nada se distingue, se diferencia de un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cuántos saben que somos herederos? Ahora, ¿cuántos están participando de su herencia? Muchas veces pensamos que vamos a participar de la herencia cuando estamos en el cielo. No. De la herencia se participa desde el primer momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y a través de la sangre de Cristo tú fuiste constituido hijo. Y si hijo, dice que también heredero y coheredero con Cristo. Por eso es que ya tú estás sentado en lugares celestiales junto a Cristo Jesús, participando de la misma herencia del Señor. ¿Alguien puede alabar su nombre en esta noche? Entonces, si no tenemos los sentidos ejercitados, si no tenemos los sentidos desarrollados, no vamos a saber cuál es nuestra posición. Y tampoco vamos a saber qué es lo que nosotros poseemos en Dios. Entonces es cuando el enemigo dice, tú no eres nadie, tú no sirves para nada, tú no puedes hacer nada. Y comienza una serie de dardos a nuestros pensamientos para anularnos, para cancelarnos y desviarnos del propósito eterno. Es ahí donde dice la palabra de Dios que nuestros sentidos entonces son extraviados de la fidelidad del Señor. ¿Quién sabe lo que es una persona extraviada? ¿Alguna vez te has extraviado? ¿Qué sensación se siente una persona que está extraviada? Te sientes perdido, te sientes desorientado, no sabes ni dónde estás.
no sabe ni de dónde viene, ni sabe para dónde va. Así es todo aquel que tiene los sentidos espirituales extraviados. Por eso es la necesidad que tenemos nosotros de desarrollarlos. No es el pastor el que te lo va a desarrollar. ¿Me escuchó? No es el hombre que te lo va a desarrollar. Es el Espíritu Santo que te lo va a desarrollar según nosotros nos sometemos a su dependencia total. Por eso dice aquí, pero el alimento sólido es para las personas que ya han crecido. Yo tengo un bebé en la casa, mi nieto, y nosotros cuidamos la comida que le damos, porque sabemos que una comida fuera de tiempo le puede hacer daño. ¿Por qué? Porque su edad no está apropiada para recibirla. Por eso hay veces que en las iglesias se predica la palabra revelada a Dios y la gente está en el limbo. ¿Y qué dijo el pastor? No entiendo. ¿Sabe por qué no entendemos? Y todo lo que hablamos en este lugar, quiero que entienda que es bíblico. Aquí jamás en la vida nos vamos de los patrones bíblicos. Esta es una iglesia bíblica. Porque el día que nosotros nos salgamos de los patrones bíblicos, el Señor nos va a ajustar cuenta. Por eso dice aquí, el alimento sólido. Dice, es para los que han alcanzado madurez, no es para los niños. Es para los que ya han crecido, para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso, los que por la práctica, tienen los sentidos ejercitados, tienen los sentidos desarrollados. ¿En qué lo tienen desarrollado? Diga, en el discernimiento. Pueden discernir en el mundo espiritual. Pueden entender en el mundo espiritual. Pueden ver lo que no veían en el mundo espiritual, ahora con los sentidos desarrollados. Tienen discernimiento del bien y del mal. Por eso es que muchas veces alguien trata de empujarte con violencia o sacarte de la voluntad de Dios y dice, tranquilo, detente. Quítate delante de mí, Satanás, que me eres estorbo. ¿Me escuchó? No permitas que nada ni nadie te saque de la voluntad de Dios. Y eso es cuando nosotros tenemos los sentidos ejercitados en las cosas buenas y en las cosas malas. En otras palabras, en lo que me conviene y en lo que no me conviene en el ámbito espiritual. Hay cosas que en el mundo natural no nos conviene. Y quizás son las cosas que Dios quiere que nosotros determinemos y hagamos. ¿Por qué? Porque tenemos el discernimiento que aunque parezca malo, es la voluntad de Dios. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo, o sea, tengo la preocupación, que como la serpiente con astucia, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. ¿Cómo era la serpiente? Era astuta. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, o sea, con trampa, con maquinaciones, ¿engañó a quién? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Eva? Lo que hizo la serpiente con Eva fue extraviarle los sentidos. Eso lo tocamos la semana pasada. Dios le había dicho del árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice, no lo vas a tocar, escucha, no lo vas a tocar ni comerás de él. ¿Qué le dijo? Así dijo, no comerás de él ni lo tocarás. Prohibido tocarlo. Y ella comenzó a observarlo. Y dice que era un fruto codiciable para comer. Y lo tomó y lo comió. Y ustedes saben. Y de ahí, entonces, por culpa de esa desobediencia, por culpa de ese extravío de su sentido de la perfecta voluntad de Dios, es que trajo entonces maldición sobre la tierra. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un solo hombre. Y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es el propósito de Satanás? ¿Cuál es el arma que utiliza Satanás para sacarnos de los planes de Dios? Extraviar nuestro sentido a través de la astucia y del engaño.
Por eso necesitamos crecer. Necesitamos que nuestros sentidos sean desarrollados. ¿Quién es el que puede desarrollar nuestros sentidos? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos, le rendimos nuestras vidas a Él. Nuestros sentidos son ejercitados cuando dejamos que el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos enseñe, nos capacite y podamos nosotros también, a través de la palabra, regir nuestras vidas espirituales para tomar buenas opciones y saber que con esas buenas opciones vamos directamente hacia el plan y el propósito divino que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Ahora, el sentido que yo quiero tocar en este día es el sentido del tacto. Y ustedes saben que muchas veces las personas que pierden alguno de los órganos, de los sentidos, por ejemplo, como la vista, ellos se orientan a través del oído y a través del tacto. He oído decir que muchas veces cuando uno de nuestros órganos del sentido no está habilitado o está deshabilitado, dice que otros órganos, otros sentidos, pues se maximizan. Y yo creo que nosotros, en el ámbito espiritual, no podemos tener carencia alguna de que alguno de nuestros sentidos estén deshabilitados. Porque cuando Dios te escogió y te salvó, hizo una obra perfecta, hizo una obra completa en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios habita en nosotros y es el que nos habilita y el que nos capacita para tener contacto con nuestro Padre espiritual. Ahora, el sentido del tacto se acciona a través de la piel. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que no solamente en el ámbito natural nosotros sentimos y palpamos. Con el tacto sentimos lo que es caliente, lo que es frío, etcétera, etcétera, lo que es blando, lo que es duro. Pero también muchas veces en la piel, hablando en el ámbito espiritual, podemos palpar y podemos sentir cuando Dios está presente. ¿A quién le ha pasado eso? Hay algo en el tacto espiritual. Estoy hablando del tacto espiritual. Por ejemplo, según la palabra de Dios, el sentido del tacto se activa a través de la fe. Si yo toco esto, yo lo estoy mirando, yo lo estoy palpando, ¿verdad? Yo sé que esto es un púlpito que es hecho de acrílico. Lo estoy palpando, lo estoy sintiendo. Lo puedo ver en toda su dimensión. Ahora, la cosa es, cuando nosotros en el mundo espiritual tocamos lo invisible. Dice la Biblia que nosotros podemos tocar a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, dice, cree que Él está ahí contigo. Que tú estás hablando con Él. Que tú no estás hablando solo. Que no es un monólogo, es un diálogo entre Dios y los hombres. Entonces, para yo poder palpar a Dios, para yo poder sentir a Dios, tiene que ser a través de la... ¿Me están siguiendo? ¿A través de qué? Diga, a través de la fe. Cuando yo me acerco a Dios, yo creo que le hallo. Yo creo que Él está ahí. Y no solamente eso, que Él me va a contestar la petición que yo le estoy pidiendo. Yo tengo que acercarme a Dios con la expectativa de que yo no le voy a hablar al aire, sino de que yo me voy a encontrar con Dios. 1. 2, de que Dios me va a escuchar. 3, que si Dios me escucha, también tengo la respuesta a lo que yo le estoy pidiendo. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿puede un espíritu tener oídos? ¿Puede un espíritu hablar? ¿Puede un espíritu tener boca? ¿Puede un espíritu tener olfato?
¿Puede un espíritu oír? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Dios no es hombre. Dios es espíritu. Ahora, mire para acá. Para nosotros poder hablar con Dios, tenemos que hablar en el plano espiritual. Para nosotros poder contactarnos con Dios, tiene que ser en el plano espiritual. ¿Cómo yo me puedo contactar con Dios? Dije, en el plano espiritual. ¿Y cómo yo puedo llegar a ese plano espiritual? A través de la fe. La fe es la que me conecta con Dios. La fe es la que activa todos mis sentidos espirituales. Diga todos, no uno, todos. Por eso cuando yo me acerco a Dios, yo tengo la fe de que yo me encuentro con Él. Y cuando dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan, me está diciendo que lo que yo le estoy pidiendo, que lo que yo estoy buscando en Él, Él me dará la respuesta. ¿Estás conmigo? ¿Y por qué tú lo sabes? Porque desde el primer momento que yo me fui a encontrar con Dios, yo me acerqué a Él a través de la fe. Lo que te acerca a Dios es la fe. Por eso dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Cómo yo quiero que Dios se acerque a mí? Diga, cuando yo me acerco a Él. Diga, yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. ¿Y cómo yo me acerco a Él y hago que Él se acerque a mí? A través de la fe. Porque cuando yo me acerco a Él, yo creo, yo tengo la suficiente fe de que yo le encuentro y que Él responde, recompensa, galardona todas mis peticiones. Entonces, mire para acá. Lo que activa el sentido del tacto espiritual es la fe. Busca conmigo ahí la palabra de Dios, por favor. Coge su Biblia. Necesito que todos traigan Biblia a estos estudios y marque todos estos versículos que le doy para que después usted haga sus estudios inductivos allá en la casa. ¿Amén? Busca ahí conmigo la palabra del Señor. Marcos capítulo 5. Versículo 25 al 34. Este es un relato muy popular, que muchos predicadores enseñan, predican, pero hoy vamos a sacar la esencia. Hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva espiritual. Hoy lo vamos a ver desde otro ángulo y a usted lo va a bendecir. Mira lo que dice Marcos capítulo 5. Del 25 al 34. Aquí dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, alabo y glorifico a Dios por las mujeres de fe. Alabo y glorifico a Dios por las mujeres determinadas, por mujeres decididas. Dice, pero había una mujer que desde hacía 12 años, diga conmigo, muchos años. Yo creo que 12 años son muchos años. ¿Verdad que sí? Dice, padecía de flujo de sangre. El 26. Y había sufrido mucho de los médicos. Había sufrido mucho de los hombres. Ay, Dios mío. Cuando nosotros, miren para acá, no tenemos nuestros sentidos espirituales desarrollados, vamos a sufrir muchos de los hombres. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el discernimiento adecuado de lo que debo o no debo hacer. Es ahí donde las personas van y le piden opiniones a todo el mundo. Porque no tiene una decisión propia, genuina, auténtica de parte de Dios que lo lleve en la dirección correcta. Por eso aquí dice, y había sufrido mucho de los médicos. ¡Wow! Había sufrido mucho de los hombres y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Yo no quiero explicar todo esto, pero esto está terrible lo que estamos oyendo aquí.
Una mujer que se consumía poco a poco por 12 años. Una mujer con flujo de sangre era una mujer inmunda, considerada por la ley inmunda. Nadie la podía tocar. La persona que tocara a una mujer con flujo de sangre se consideraba inmunda. Por 7 días no podía entrar a la sinagoga, según la ley levítica. Me imagino que el esposo de esta mujer le hubiera dicho, le dijo, bye bye. En otras palabras, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito emocional y aún en el área económica, estaba destruida. Mira cómo nos sentimos nosotros, a qué nivel tan bajo llegamos y caemos cuando no tenemos los sentidos espirituales desarrollados. Dice, y nada le había aprovechado, antes le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Porque tomaba sus propias decisiones. Y sus propias decisiones iban dirigidas a los hombres. Y de los hombres tú no puedes recibir nada. No esperes nada de los hombres. Solamente en Dios hay misericordia. ¿Te acuerdas lo que dijo David? Yo no espero nada de los hombres. Que caiga yo en las manos de Jehová después de haber pecado, porque en los hombres no hay misericordia. Los hombres cogen piedra para tirártela. Pero en Dios todavía sigue habiendo misericordia. Que caiga yo en las manos de Jehová, porque Dios es un Dios de misericordia. Dice, antes le iba peor, el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, aleluya, esto está poderoso. Aquí dijo, esta es mi salvavidas. Esta es mi oportunidad. Este es mi momento. Escucha, cuando yo ¿qué? ¿Hablar de quién? ¿Cómo viene la fe del creyente? Romanos 10:17. La fe viene. Diga, la fe viene. Vamos a la fe viene. La fe viene por el oído. Por eso es necesario ejercitar y desarrollar nuestros sentidos espirituales. Uno de ellos es el oído, que lo dimos la semana pasada. Oye, la fe viene. ¿Por dónde? Diga, por el oído. ¿Cuándo? Diga, cuando yo oigo la palabra de Dios. Ahora, mira para acá. Dice, oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, esa palabra que ella oyó activó su fe. La fe viene, diga, por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le activó la palabra a esa mujer? Que hacía 12 años que tenía un flujo de sangre, que estaba devastada en todas las áreas de su vida, estaba desahuciada por los hombres, desahuciada por los médicos, y nadie tenía un remedio para su mal. Pero un día oyó la palabra del Señor y esa palabra le produjo fe. En otras palabras, se le activaron los sentidos espirituales. Acuérdate que lo que activa nuestros sentidos espirituales, ¿qué cosa es? Ustedes están afilados. ¿Qué es lo que activa nuestros sentidos espirituales? ¿Y cómo llegó la fe a esta mujer? Ahora esto era diferente. Esta mujer escuchó hablar de Jesús, el dador de la vida, el creador del universo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Escuchó hablar del dador de la vida, del creador de todas las cosas. Y dice que vino por detrás, entre la multitud, porque por delante no se podía aproximar. Buscó una estrategia. No había manera de llegar a Jesús. Mire para acá. A través de los hombres no hay nadie que pueda llegar a Jesús.
Dice que había una multitud que lo apretaban, lo aprisionaban, y no había manera que ella podía llegar a Jesús. A través de los hombres no se puede llegar a Jesús, pero sí a través de la fe. Esta mujer había recibido fe por la palabra que había escuchado. Y ahora, dice que vino por detrás entre la multitud. Diga, y tocó. Diga conmigo, tocó. El sentido del tacto. La pregunta es, ¿cuántas personas estaban tocando el manto de Jesús y cuántas personas tocaban a Jesús? ¿Cuántos? Pero lo tocaban con el tacto natural. Esta mujer recibió fe. La fe activó el sentido del tacto en el ámbito espiritual y el toque de esta mujer fue diferente a los demás. Ah, mi alma alaba y glorifica a Dios. Este toque fue diferente. Entonces vamos a recapitular por un momento. La fe activa el sentido del tacto y esa fe, ese tacto, esa forma, ese toque de fe activa el poder de Dios. La fe viene por el oír. Cuando esa palabra yo la escucho, dice que la fe viene a mí. La fe activa el sentido del tacto. Y el sentido del tacto, al ser accionado, activa el poder de Dios. Y cuando se activa el poder de Dios, ¡pum!, usted recibe el milagro. Estoy hablando del sentido del tacto. Mira para acá, vamos de nuevo. Dice, y tocó su manto. Este toque era totalmente diferente a los demás. Porque decía, vamos, diga, la fe. Vamos, la fe proclama, la fe establece, la fe declara, la fe afirma. Eso que usted dice que usted no puede afirmar, que usted no puede declarar, dile, diablo mentiroso. Yo declaro lo que dice la palabra del Señor. Yo sí afirmo lo que dice la palabra de Dios. Vamos, usted sí puede declarar lo que dice Dios. Diga, porque decía. ¿Qué decía esta mujer? Esta palabra era totalmente diferente a las demás. Esta era una palabra de fe que ella estaba estableciendo en el mundo espiritual. Diga, ella decía. ¿Qué es lo que ella decía? Ella decía lo que creía. Creí por lo cual hablé. ¿Qué estaba diciendo ella? Diga, lo que creía. Ella estaba confesando con su boca lo que ella creía en su corazón. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, no tengo que tocarle el pelo, no tengo que tocarle sus manos, no tengo que tocarle sus pies, solamente, si yo sé que yo toco solamente su manto, yo voy a ser sana. Diga, declaración de fe. Vamos allá conmigo, declaración de fe. Ella estaba haciendo una declaración profética, liberando, soltando una palabra profética. Y enseguida, el 29, vamos a decir, enseguida. La fe no es para mañana. La fe no es para el año que viene. Usted recibe el milagro a través de la fe, aquí y ahora. Ya conmigo, enseguida. Cuanto más tú te comprometas y hables lo que tú crees, más rápido tú vas a recibir el milagro. Tienes que estar comprometido con lo que tú hablas. Y tienes que creerlo, concebirlo en tu corazón. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Diga, y sintió en el cuerpo. Vamos, diga, tacto. Ella no se revisó.
Ella no fue a chequearse. Diga, instantáneamente sintió, supo. El sentido del tacto no estaba solamente activado en su mano, estaba activado en todo su cuerpo, porque instantáneamente sintió en su cuerpo, diga, sintió en el ámbito espiritual, que su cuerpo físico había sido sano. Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Mire para acá. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. ¡Wow! El sentido del tacto, al activarse sobre el manto de Jesús, no solamente atrajo de Jesús el poder para sanarla, sino Jesús sintió que a una destello de poder salía de él. Vamos ya conmigo. La fe activa el poder de Dios. Ese era un toque de fe. Y sintió en el cuerpo, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Wow. Noten esto, por favor, que el tacto no solamente actúa como un receptor, sino también como un transmisor de doble línea. Emite y recibe. Jesús le pregunta al grupo, diga, a la multitud. La pregunta es, ¿cómo cuánto estarían reunidos alrededor de Jesús? Si con Pedro comenzando se reunían 3,000 y 5,000 personas, ¿cuántos serían con Jesús? Jesús se mira para la multitud y dice: ¿quién me ha tocado? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¿Por qué Jesús pregunta eso? Porque todo el mundo lo tocaba, pero nadie lo tocaba con la fe que esta mujer lo tocó. Este toque activó el poder de Dios, activó el poder del Señor para recibir un milagro. Este era un toque diferente. ¿Se están dando cuenta la importancia de esta enseñanza para la iglesia? ¿Por qué tenemos que activar nuestros sentidos espirituales? ¿Por qué unos reciben milagros y otros no? ¿Es que acaso Dios hace acepción de personas? Escucha para acá, Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que no estamos capacitados para recibir el milagro. ¿Tú no crees que Dios te quiere sanar? ¿Tú no crees que Dios te quiere dar lo mejor? ¿Tú crees eso? Ahora, ¿estamos receptivos para lo que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Lo creemos de verdad y estamos receptivos? ¿Estamos abiertos para entender, comprender lo que Dios quiere darnos y hacer con nosotros? Sí, yo creo. Alguien me dijo, un profeta me habló. No, papá, olvídate de profeta, olvídate de hombre. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Porque Dios, a través de tus sentidos activos y desarrollados, muestra para qué te trajo esta generación. No te vas a tener que poner en ministerio, ni buscar ministerio, ni empujar puertas, ni pedir predicaciones, nada de eso, porque Dios te abre la puerta y te eleva a la potencia de su voluntad, sin tener tú que hacerlo. Dice, porque es Dios en nosotros el que hace su voluntad. Diga, Dios en nosotros. ¿Es Dios en nosotros el que hace todas las cosas? Sus discípulos le dijeron, miren para acá, oye, para que tú veas cómo Dios habla o cómo Jesús habla en el plano espiritual. Y muchas veces nosotros, los que estamos alrededor de Él, hablamos a nivel natural. Diga, sus discípulos le dijeron. Él está haciendo una pregunta en el mundo.
espiritual. Los discípulos le contestan de una manera natural. Porque para que Jesús diga, sabiendo que todos lo estaban apretando y que todos lo estaban ahí, tú sabes, por todos los lados rodeándolo, y que no podía moverse, y que diga, ¿quién me ha tocado? Sabiendo del calibre de las palabras de Jesús, que siempre era en el plano espiritual, sus discípulos, mira lo que le contestan. Dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús se quedó perplejo. Dice, yo no voy a hablar más con ustedes. Ustedes no me entienden mi lenguaje. Ustedes no me están entendiendo para nada. Dice, espérate, déjame mirar yo. Porque Jesús también tenía percepción espiritual para ver quién era quien le había tocado. Pero habían tanto que dice, y Jesús entonces, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Miraba y no lo veía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te quiero detectar. Acuérdate que la mujer estaba atrás. ¿Había venido por dónde? Por atrás. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Cuando tenemos percepción espiritual y tenemos nuestros sentidos desarrollados o habilitados, vamos a suponer que alguien tenga un padecimiento cardíaco, un problema en el corazón. Entonces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Para saber que el corazón fue sano, tenemos que ir a una cita médica para que nos vuelvan a hacer una placa. Entonces el médico nos declara, no, tu corazón sigue igual o tu corazón se sanó o está mejorando. Cuando tenemos la percepción espiritual y tenemos el sentido del tacto espiritual desarrollado, vamos a sentir en nuestro cuerpo de que estamos sanos. Porque esta mujer, cuando Jesús dice, yo quiero conocer a esta persona, yo quiero saber quién fue que me tocó. Porque la fe te diferencia entre las demás personas. La fe te diferencia del vulgo. La fe te diferencia entre la multitud. La fe te diferencia entre los demás. Y Jesús quiere saber quién era esa persona. Quiero conocerla. Ella temblando y sabiendo, diga, sabiendo lo que Dios o lo que Jesús había sido, y ella sabiendo lo que había sido hecho en su cuerpo. No es que iba a hacer, no voy a registrarme después, voy a chequear lo que ya había hecho el Señor. Lo sintió en su cuerpo. Vino y se postró delante de él. Ahora ya no es tocar por atrás. Ahora viene y se postra por delante. Al Señor no podemos buscar por atrás. Al Señor hay que venir de frente. Y ahora se postra delante de él. Me imagino dándole gracias. Agradeciendo lo que había hecho con él. Mira todo lo que hace la fe. Ella no conocía a Jesús. Y en un sentido activado por medio de la fe, en un momento todo lo que hace esta mujer, hace lo que quizás ninguno en toda su vida de los seguidores de Jesús habían hecho, postrarse delante de él. En un instante lo que puede hacer el Señor. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo Jesús? Y él le dijo, hija. Aleluya. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. No fue el toque solamente, ese fue un toque de... ¿Qué es lo que había en ese tacto? ¿Qué es lo que había en ese toque? Un toque de fe. Entonces, lo que activa el sentido del tacto es la fe. Le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces, el Señor le acababa de confirmar lo que ella había recibido en el mundo espiritual. Ella recibe su sanidad en el mundo espiritual.
Y ahora que el Señor se la ratifica, el Señor se la confirma. Dice, tu fe, escucha, tu fe tu fe te ha hecho sana. Ahora, la fe también, el tacto también sirve para transmitir una bendición espiritual. El tacto nosotros lo podemos utilizar para transmitir. Ya le dije que sirve para recibir, pero también sirve para transmitir. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, búscalo por favor. Aquí hay tremenda palabra. Llévate esto. Si no traíste Biblia, apúntalo en una hojita y en la casa lo repasa. Deuteronomio 34, 9. Ya no solamente, miren para mí, un momentito antes que le lea. Ya no solamente nosotros no vamos a utilizar los sentidos espirituales para beneficio personal. Ahora lo vamos a utilizar para beneficio de otros. Amén. Acuérdate que todo lo que Dios te da no es solamente para ti, sino es para compartirlo por los demás. Lo que tú recibes de gracia tú lo tienes que dar. Ahora mira acá, vamos, diga, lo que Dios me ha dado, lo que yo tengo de parte de Dios, no es solamente para mi uso personal, sino es para compartirlo con los demás. Mira lo que dice aquí. Deuteronomio 34, 9 dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Fue lleno de qué? Escucha, no tuvo un poquito, no fue parcialmente lleno, dice fue lleno. ¿Del espíritu de qué? De sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Qué poderoso está eso. El contacto espiritual de lo que tenía Moisés sobre la vida de Josué le proporcionó sabiduría. Y entonces, escucha para acá, no fue un toque natural, porque un toque con las manos o con el tacto natural no te puedes proporcionar nada. Yo te puedo saludar, yo te puedo tocar, etcétera, pero eso no te proporciona nada. Estoy hablando de un contacto espiritual. Y dice que cuando Moisés pone la mano sobre Josué, el espíritu de sabiduría vino sobre él y fue lleno. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que nuestros sentidos espirituales y lo que tenemos nosotros no es solamente para nuestro uso personal, sino es para compartirlo con los demás. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera puesto las manos sobre Josué? ¿Hubiera recibido algo? Entonces, mire para acá. Hay algo en sus manos. Diga, vamos, levanta así las manos. Diga, hay algo en mis manos. Vamos, diga, hay algo en mis manos que el mundo allá afuera está esperando para recibir. Vamos, dile, Señor, usa mis manos. Vamos, levanta así. Dile, Señor, usa mis manos. Aquí están mis manos. Úsala para la gloria de tu nombre. Dale con esas mismas manos un fuerte aplauso al Señor. Wow. Mira lo que hace un contacto espiritual. Lo que tú recibes, fíjate, la sabiduría que él recibió aún no era para un asunto personal, era para un asunto colectivo. ¿Estás conmigo aquí en Deuteronomio 34, 9? Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Diga, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Wow. Y le transmitió todo lo que había en él. Y los hijos de Israel le obedecieron. ¿Cuándo los hijos de Israel comenzaron a obedecerlo? Cuando recibió lo que Moisés había transmitido sobre él. Dice, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Es decir, que todo el bien, todo lo que había en Moisés, por ese contacto espiritual, pasó sobre Josué.
Por eso cuando yo oro aquí por muchos pastores, amigos y aún hermanos de la iglesia, yo digo, Señor, todo lo que tú has puesto en mí, con las manos sobre ellos, y aún más, Señor, ponlo sobre ellos. Porque el deseo mío es que usted no tenga solamente lo que tengo yo, sino tenga más de lo que tengo yo. Porque eso para mí no es una agresión, para mí es una bendición. Porque trabajamos para el reino. Y si usted trabaja para el reino y tiene para dar, para mí eso es una bendición porque yo soy partícipe de ello. Me doy a entender, no es una agresión, no es un celo, no me siento mal, no me siento retraído, todo lo contrario. Estamos trabajando para el mismo propósito. Es como cuando ahora en los juegos estos de la Copa Mundial, yo veo que uno le pasa la pelota al otro para que el otro meta el gol. O sea, trabajamos en equipo. Aquí vemos a Moisés y a Josué junto con el pueblo de Israel trabajando en equipo. La gente lo obedecía. ¿Por qué? Porque lo que Dios había puesto en Moisés había sido transmitido para Josué. Vamos, diga, tengo que transmitirle a Josué lo que Dios ha puesto en mí. Hay muchos Josué allá afuera y al lado suyo, trabajando junto con usted, que necesitan que le transmita lo que Dios ha puesto sobre ti. Pero para eso tenemos que activarlo, tenemos que ejercitarlo y desarrollarlo. Porque lo contrario, ni usted mismo sabe lo que tiene. Porque no tienes el discernimiento espiritual. Hay veces que yo miro para personas y digo, wow. Y en el mundo espiritual yo puedo ver el potencial que hay en esa persona. Y la veo así retraído o retraída, inhibida, así, suéltate. Dios ha puesto un potencial sobre ti. Dios ha puesto dones sobre ti. Dios te ha puesto habilidades, talentos, dones, ministerio. Vamos, haga así. Abre ese tesoro que está dentro de usted y comienza a sacar cosas buenas. Todo ese potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Abre ese tesoro. Vamos, vamos, ábrelo. ¿Usted no sabe que dentro de ti hay un tesoro? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Dónde está el tesoro? En ti hay un tesoro. Y hay un potencial increíble en el mundo natural, pero creíble cuando lo analizamos y lo podemos ver con la percepción espiritual. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Amén. Hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, el tacto también sirve para transmitir sanidad. Como dice allá en Marcos, ¿se acuerdan ustedes en Marcos capítulo 16, versículo 18? Que dice, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Vamos, sobre los enfermos pondrán ¿qué? Las manos. Vamos, diga, hay poder en mis manos. Ahí en los hospitales. Aquí hay muchas personas con dones de sanidades. Hay personas que están esperando, no solamente que tú le lleves la palabra de salvación, sino que ponga las manos sobre esos enfermos y sean sanos para la gloria del Señor. Ya les dije que no solamente es el tacto es algo receptivo, sino es también para transmitir. En Mateo capítulo 8, versículo 3 dice, y Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Qué había en ese toque de Jesús sobre la enfermedad del leproso? ¿Qué es lo que había? El mismo poder y la misma fe que hubo en el toque de la mujer del flujo de sangre. Amén. La fe activa el poder de Dios. Dice que al momento, al instante, fue sano. ¿Qué manda Dios a poner sobre los enfermos? Pero estoy hablando de las manos naturales. Aunque ponemos las manos naturales, pero ¿con qué fe nosotros llegamos a donde está esa persona para orar por ella?
Cuando tú pones la mano sobre los enfermos, ya no es tu mano natural la que está ahí. Es la fe, la que está activa entre tu mano y el enfermo. Es la fe la que activa el poder de Dios y por eso muchos enfermos son sanos. Mateo capítulo 8, versículo 15 dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. El cuerpo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan la mujer, la suegra de Pedro? Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro y estaba postrada en una cama con mucha fiebre. El cuerpo estaba caliente, tenía fiebre. Y dice que Jesús tocó su mano. Puso, escucha, tocó, diga conmigo, tacto. Diga tacto. Y al ser contacto, su mano con la fiebre, dice, la fiebre la dejó y ella se levantó al momento y la servía. Qué poderoso está eso. No tengas miedo de poner las manos sobre los enfermos. Si tú crees que lo vas a poner con inseguridad, si le vas a poner con temor, si le vas a poner con duda, no la ponga. Porque ese toque no sana a nadie. Más bien le afirma la enfermedad. Porque lo que le... No es verdad. Porque acuérdate que las manos, acuérdate que el tacto tuyo está transmitiendo, ya sea bueno o sea malo. Si yo le pongo las manos y oro por alguien creyendo que no se va a sanar, lo que le estoy transmitiendo, ¿qué cosa es? Duda, incredulidad, inestabilidad. Esa oración no me sirve para nada. Usted tiene que ir con toda la fe del Hijo de Dios en la palabra del Señor, que dice que si yo pongo las manos, los enfermos van a sanar. Escucha, no es tu palabra. No es algo que tú te inventaste con tus pensamientos. Es algo que dice Dios. Vamos, dice Dios. Y lo que Dios dice es verdadero. Y Dios no falla. Dice, pon las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero se antepone, lo que se antepone a la mano es la fe. Dice eso la Biblia, por favor. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que se antepone? Diga conmigo, la fe. Pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora, hay un antecedente, diga conmigo, la fe. Yo pongo las manos porque yo tengo fe. Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Wow, ¿qué está diciendo aquí? Que el tacto espiritual no solamente transmite una bendición, no solamente sana a los enfermos, sino el tacto espiritual ejercitado y desarrollado puede resucitar muertos. Es un toque diferente. Es un toque distinto. Es un toque especial. No sé si alguna vez usted ha hecho contacto con el mundo espiritual en el área que ha entrado a un lugar, por ejemplo, y siente un ambiente pesado. Siente los aires cargados. Hay personas que le dan diferentes reacciones cuando entran en un ambiente antagónico, contrario, negativo. Algunas personas le dan dolores de cabeza. A otros le dan deseos de vomitar. A otros le dan una intranquilidad. A otro como que no tiene paz en ese lugar. ¿A cuánto le pasa eso alguna vez? Es un ambiente espiritual que no es de Dios. Es más, yo no sé si alguna vez usted se ha parado al lado de una persona y usted siente una fuerza negativa que proviene de esa persona. No sé si usted ha visto una fuerza negativa, una fuerza demoníaca de una persona X que esté poseída.
Por ejemplo, yo no sé si usted me ha visto que yo voy aquí y comienzo a orar por las personas y yo siento orar y reprender demonios. En algunos casos, esa persona, cuando nosotros la reprendemos, comienza a vomitar. ¿Por qué sabemos que hay algo ahí? Porque lo podemos palpar, lo podemos tocar, lo podemos sentir en el mundo espiritual. Yo no sé si usted ha visto muchas veces, por ejemplo, cuando usted está haciendo guerra espiritual, usted está solo en su casa, 3 de la mañana, 2 de la mañana, usted está solo, su lugar secreto, haciendo guerra espiritual. Y cuando usted comienza a reprender, la piel le rechina, se eriza y usted siente que alrededor suyo está lleno de demonios. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Tú sientes que alrededor tuyo hay una lucha espiritual. Hay una guerra. Hay algo en los aires contrario que cuando tú comienzas espiritual, tú comienzas a hacer guerra espiritual, no solamente la piel, hasta el cocote y se te paran los pelos. Algunos sienten una frialdad. Sienten una frialdad en su cuerpo. Vamos, diga, sentido del tacto. Qué bueno que sienta eso, no tengas miedo. Porque Dios te está mostrando que tienes que reprender, que tienes que atar, que tienes que echar fuera esos demonios. Ay, pero en mi casa no se meten demonios. Que tengo una mala donde dice para ti, en tu casa sí se meten demonios. Sí se meten donde quiera. ¿Me escuchó? En la iglesia se meten, por favor. No sé, aquí en la iglesia, donde el lugar santo, donde adoramos y bendecimos, no se manifiestan los demonios. Se meten en la casa. Lo que usted es el poder y la autoridad y los sentidos espirituales activos para detectarlo. ¿Te has visto cuando algún intruso se mete en su casa y la alarma comienza a activarse y comienza a detectar que alguien se metió en tu casa? Así es en el mundo espiritual. Así es en el ámbito espiritual, iglesia. Enseguida tú vas a sentir en algún área de tu casa, en algún área de tu vida, que hay intrusos que están invadiendo tu territorio. Y cuando invaden tu territorio es porque lo quieren poseer. Y es cuando tiene que pararse firme y defenderlo. Por ejemplo, vamos a suponer, o el único loco que hay aquí soy yo. Vamos a suponer que usted esté reprendiendo, que usted está haciendo guerra espiritual en cualquier área, en cualquier parte, no importa. Está aquí en Honduras, en Cuba, en cualquier país. Usted está haciendo guerra espiritual. Pero tú sientes que por esta área hay huestes espirituales de maldad. ¿Has sentido eso alguna vez? O que se mueven por esta otra área. O que se mueven por acá, o que se mueven por acá. ¿Ha podido usted detectar eso? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando, por favor? ¿O yo soy el único quemado? Tú puedes, por el sentido de tacto, detectar en qué área o en qué área se están moviendo. Tú lo puedes sentir, tú lo puedes palpar. Pero también va a llegar el momento que cuando tú estás adorando a Dios y tú entras en una dimensión profunda del espíritu, también la piel se te va a poner rechinita. Vas a sentir el gozo del Señor. Y es ahí con tus sentidos espirituales ejercitados donde tú puedes diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Tú diferencias lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios te produce temor. Es una efervescencia diabólica. Te hace sentir mal en el ámbito espiritual. Mientras que lo que es de Dios te produce gozo, te produce fortaleza, te produce alegría. Tú sientes la presencia del Señor. ¿Es eso bíblico, pastor? Sí. Dice la Biblia que el erizamiento, cuando un demonio está cerca, hay erizamiento cuando un demonio se te puede acercar. Dice eso la Biblia. Tú lo puedes palpar, tú lo puedes sentir.
Busca conmigo, abre tu Biblia, por favor. Vamos a terminar aquí porque no lo quiero volver loco. No les quiero dar mucho de esto, tiene que ser suave para que lo vayan digiriendo. Hay que digerir esto. Busca Job capítulo 4, versículo 15. Nosotros tenemos unos sensores espirituales que se llama el sentido del tacto, con lo cual podemos percibir y sentir en el mundo espiritual. Coge este versículo bíblico que le va a hacer falta. Lléveselo, apúntalo. ¿Qué dice ahí? Job capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Qué fue lo que hizo que se erizara? Diga, el espíritu que pasó por delante de él. Ven acá, la pregunta es, ¿los espíritus se ven? ¿Tú puedes ver un espíritu? ¿Y por qué él sabe que el espíritu pasó por delante de él y no por detrás ni por el lado? Por lo que lo acabé de decir hace un momento. Porque en el mundo espiritual, con tus sentidos activados, especialmente el sentido del tacto, tú sabes por qué lado se te está moviendo. Fíjate que no dice que pasó por el lado, no dice que pasó por atrás. Dice, cuando un espíritu pasó por ¿dónde? Por delante de mí, ¿qué pasó? Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Cuando tú sientas ese tipo de erizamiento en tu casa, te doy un consejo. No te quedes de brazos cruzados. Por favor, levántate y pelea. ¿Me escuchó? Cuando usted siente ese erizamiento, que sea un erizamiento desagradable, una efervescencia que no es agradable, es un espíritu inmundo que se ha metido en tu casa con el propósito de robar, matar y destruir. No te quedes insensible. Levántate con el poder que Dios te ha delegado y comienza a reprender hasta que el erizamiento no sea antagónico, sino sea el poder de Dios manifiesto sobre tu vida. Te dejo esto en tu corazón, llévatelo para la casa, estúdialo con más calma. Acuérdate el poder que hay en tus manos. Acuérdate que cuando los apóstoles ponían las manos sobre los discípulos, eran bautizados con el Espíritu Santo. ¿No te acuerdas cuando comenzaron a orar y recibían el Espíritu Santo? Y había un mago llamado Simón, que cuando vio que por la imposición de mano, vamos a decir, el contacto, la imposición de mano, recibía que el Espíritu Santo, ¿sabe lo que dijo? Le ofreció dinero para que también cuando él pusiera las manos, la gente recibiera el don. Él podía haber dado todo el dinero que él quisiera. Pero esto no es por dinero. Esto es a través del discernimiento espiritual que tenemos nosotros los creyentes cuando ejercitamos, cuando desarrollamos nuestros sentidos espirituales, cuando el poder de Dios está en nuestras vidas y entonces ya estamos listos para poder dar hacia afuera por gracia lo que una vez por gracia nosotros también recibimos. Levante sus manos y póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, papá, porque tú a nosotros nos has dotado con sensores espirituales para poder incursionar, sentir y palpar en el mundo espiritual lo que otros no pueden palpar ni sentir, Señor. Los apóstoles dijeron que ellos podían palpar con sus manos, tocante al verbo de vida, las cosas espirituales. Y nosotros también lo podemos hacer, porque tú nos has dotado, Dios mío, de los sentidos espirituales para poder no solamente comunicarnos contigo al mundo espiritual, sino para poder funcionar en ese orden. Te doy las gracias, Señor. Yo declaro que se activan dones en este lugar. Se confirma ministerio.
Que el sentido, Señor, del tacto, como nunca antes, Señor, se activan en medio de tu pueblo a través de la fe. Que lo que han tratado de lograr 12 años como aquella mujer, o muchos años a nivel personal, hoy, Señor, con estas palabras que han escuchado, se activa a través de la fe ese don y alcanzan lo inalcanzable. Obtienen, Señor, lo que muchos años no podían alcanzar. Porque hoy entendemos, con el entendimiento que da tu Espíritu, con la revelación que da tu Espíritu, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos alcanzar cuando nuestros sentidos espirituales están en óptimas condiciones y desarrollados. Te damos gracias en esta noche por el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia del Señor dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.